siguiente tema, estenosis carotidia, definición e indicaciones quirúrgicas, haré un paralelo con el combate de la delincuencia. Esto con el objetivo de que la retención de conceptos se vea mejorada. En primer lugar, quiero señalar que esta es una adaptación de la analogía propuesta a las guías clínicas. Tiene un rol didáctico y no político. Metiéndome en el rol, les voy a proponer un programa de combate a la delincuencia de 3 partes. El manejo de la delincuencia propiamente tal, dígase carótida asintomática, la prevención de la delincuencia, carótida asintomática, y una estrategia de cooperación internacional en que vamos a hablar sobre el timing entre la carótida y las coronarias. Partamos entonces con el combate a la delincuencia. Para ello, primero vamos a identificar el delito. Entonces, todo episodio súbito de afectación del territorio de las funciones cerebrales, con manifestaciones en el habla, en la capacidad de deglutir, en la fuerza, en la sensación o en la estabilidad, es un delito. Sin embargo, este delito se puede producir por una alteración de la perfusión a múltiples niveles. O sea, tenemos el corazón, tenemos los grandes vasos, tenemos el polígono de Willis, tenemos los vasos intracerebrales, tenemos las mismas neuronas que pueden verse afectadas o ser causa de un accidente cerebrovascular. De acuerdo a la clínica, entonces, podemos identificar si es que el delito en cuestión es atribuible a la carótida. Porque vamos a hablar únicamente de los delitos que afectan el hemisferio en que tenemos afectación de la motricidad y de la sensibilidad de las extremidades, de la capacidad del habla y de funciones cervicales superiores, o sea, cerebrales superiores. Entonces, tenemos a un delito, tenemos un delito atribuible a la carótida y con ello vamos cerrando el círculo. La cirugía de carótida tiene un objetivo profiláctico, que es evitar que haya un episodio que sea discapacitante tras un episodio de menor cuantía o tras identificar una carótida que sea sospechosa. Y al realizarla en una carótida sintomática, logramos que en aquellos que tienen un arma lo suficientemente grande, es decir, una estenosis superior al 50%, reducir la criminalidad o la reincidencia de un 32 a un 17% en 5 años. Esto hace que por cada 6 carótidas que nosotros operemos, nosotros prevenimos un delito, en el rango en que el arma es de 70 a 99%. Si es que el arma es de 50 a 69%, nosotros necesitamos operar 13 carótidas para prevenir un delito. Sin embargo, hay quienes ya le han robado tanto que la prevención de un nuevo delito no es efectiva. Entonces, esos son los que tienen un compromiso de más de un tercio del hemisferio, del territorio irrigado por la arteria cerebral media, o quienes siguen con estados de conciencia alterados, en quienes es mejor esperar para minimizar el riesgo de una hemorragia intraparenquimatosa. Nos encontramos entonces con 5 perfiles de sospechosos. En el primero, al estar ocluido, el mecanismo de embolía arterio-arterial no existe. En los siguientes 2, las intervenciones se acompañan de un riesgo mayor del evento mismo que estamos tratando de evitar. Entonces, en los últimos 2 sospechosos tenemos un beneficio ante la intervención que aumenta en la medida en que va aumentando el arma. Entonces, las acciones propuestas por la Sociedad Europea de Cirugía Vascular y Endovascular van siguiendo esta lógica. En todos se ocupa terapia médica óptima, que vamos a discutir brevemente más adelante,
En el primer grupo, en el ocluido, eso es todo lo que vamos a hacer. En el segundo y tercero, que son el casi ocluido y el arma pequeña, el arma minúscula, se propondrá la cirugía solo si tienen síntomas que sean recurrentes colateralmente y tras una discusión multidisciplinaria con el equipo. En los últimos dos grupos se habla a favor de la intervención. En el primero, en el 50 a 69, se sugiere, y en el 70 a 99 se recomienda. ¿De qué manera vamos a detener a las carótidas criminales? Tenemos dos grandes maneras: por vía abierta, mediante endarterectomía, o por vía endovascular, que puede ser vía transfemoral o vía transcarotidia, que es una modalidad más nueva, que no ha sido incorporada en las guías clínicas, puesto que si bien se cuenta con registros, no hay ensayos clínicos randomizados. Para saber más de esto, quédense en las próximas dos presentaciones, en las que mis futuros ministros del Interior les van a hablar sobre las técnicas abiertas y endovasculares. ¿En qué momento vamos a detenernos? Se recomienda intervenir a partir de las 48 y antes de los 14 días en un paciente estable. Y estas recomendaciones aplican para las tres metodologías que les comenté: endarterectomía, transfemoral y transcarotidia. De manera general, la directriz es intervenir una vez que los delincuentes han salido de la casa, es decir, cuando se ha estabilizado a las 48 horas, con el objetivo de evitar que haya más víctimas, es decir, transformación hemorrágica. Pero no tan diferido para disminuir que se produzcan nuevos eventos en el intervalo en que yo todavía no lo he operado. Una excepción a ello ocurre cuando hay una escalada de violencia dentro de la casa, como sería un accidente cerebrovascular en evolución o un día increciendo, en cuyo caso uno quiere entrar a la casa en las primeras 24 horas. Ahora nos dedicaremos a identificar a los futuros delincuentes para prevenir ese primer delito que podría ser discapacitante. Para hacer un screening de las carótidas sintomáticas, vamos a introducirnos en el círculo en el que se mueven, porque la incidencia general es de un 2%, y para que nuestro screening sea beneficioso o costo efectivo, nosotros necesitamos que ese grupo tenga por lo menos un 20% de incidencia de estenosis carotídea, que porten un arma de un tamaño suficiente. ¿Y en quiénes vamos a encontrar aquellos? Son los pacientes que tienen enfermedad de arterias coronarias y algo más, falla renal y algo más, y como factor de riesgo único, aquellos que fuman. Así que ojo con los que de esta sala fuman. Hemos encontrado entonces a los que portadores de armas de tamaño suficiente para estar involucrados en actividades criminales. La pregunta: ¿hay elementos adicionales que podamos buscar? Entonces nos vamos a preguntar, uno, ¿cuáles son las características del arma? Y eso lo vamos a averiguar mediante técnicas de imagen: eco, escáner, resonancia magnética. Placas grandes, eco lúcida, necrosis yuxtaluminal, evidencia de hemorragia intraparenquimatosa, por ejemplo, en la resonancia nuclear magnética. Y dos, evidencia de crímenes anteriores. Y ahí vamos a buscar infarto silente en el escáner o mediante una ecografía Doppler transcraneal, existencia de embolización persistente. En el fondo, las características del arma me aumentan el riesgo por un factor de 3. La evidencia de crímenes anteriores me aumentan el riesgo por un factor de 10. Una vez que hemos identificado a nuestros sospechosos principales, vamos a intervenir. Aquí la intervención no es tan eficiente como en el caso de la carótida sintomática. Nos vamos a encontrar que nuestro mejor estudio, o el que más defiende la cirugía, es el ACAS,
en que el riesgo a 5 años baja de un 11% a un 5,1%. Es decir, es necesario operar o encerrar a 17 carótidas para evitar un evento. Los estudios en los que se basa esta aceleración son bastante antiguos y se compara en ellos la mejor terapia médica de la época, que básicamente era darle aspirina a dosis de 600 miligramos al día. Con el tiempo hemos visto que la tasa de infarto cerebral ha ido bajando, lo cual tiene que ver con el mayor uso de estatinas y con la disminución del tabaquismo. En este aspecto, el Ministerio de Desarrollo Social cumple un gran rol, porque las medidas que se toman son transversales a todo portador de carótidas sospechosas, con una estenosis mayor al 50%, sean o no sean sintomáticas, y se deben instaurar en todos los pacientes. Las recomendaciones de la guía clínica en relación al uso de la cirugía para evitar ese primer crimen son disímiles. La Sociedad Europea nos habla de realizar la cirugía a partir del 60%, pero con un factor de riesgo adicional. La Sociedad Norteamericana, en cambio, del 2021, nos habla de hacerlo con un 70% sin preguntar factores adicionales. En el resto, tal como lo veíamos en los sintomáticos, con la diferencia de que en los sintomáticos era el 50% y en los asintomáticos hablamos del 60%, la conducta es la mejor terapia médica como única estrategia. Y ya para terminar, hablaremos brevemente sobre la estrategia de cooperación internacional que mi futuro gobierno le ofrece, en las cuales vamos a definir que primero, el paciente tiene que ser intervenido de una cirugía de revascularización miocárdica y tiene patología carotídea. Y entonces vamos a definir si es que esa carótida es sintomática o no. Y ahí tenemos dos grandes grupos. Si es sintomática y tiene un arma que pudiese provocar un crimen, es decir, entre un 50 y un 99%, ese paciente va a ser quirúrgico por su enfermedad coronaria y también por su carótida, pero carótida primera o sincrónico. Y en el caso de que sea asintomático, nos vamos a preguntar si es que, ¿qué tal el otro lado? Nos vamos a preocupar de la perfusión cerebral. Entonces, si yo tengo una carótida asintomática en que tengo una oclusión menor al 70%, opérenlo ustedes, no es mi problema, el paciente no tiene síntomas. Sin embargo, si tengo una situación en que tengo 70 a 99 a un lado y 70 e incluso oclusión al otro lado, ambos operamos y carótida primera o sincrónico. Con esto concluyo. Les doy las gracias. Pueden buscarme en mi Instagram, donde pueden seguir viendo información con esta tónica, y nos quedamos atentos a la discusión.